Bienvenidos muchachos, entonces esta es una pequeña explicación sobre la práctica de determinación de homocisteína. Bueno, esta parte también la vieron en su teoría, el catabolismo de aminoácidos. Entonces hay unas enzimas llamadas transaminasas, la aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa, que son estas dos, ALT y AST, se encargan de la eliminación del grupo amino por reacciones de transaminación. Este grupo amino entonces finalmente va a donar algunos compuestos, va a ir al ciclo de la urea y finalmente esta urea se va a excretar por el riñón. Mientras que el esqueleto carbonado de los aminoácidos puede tomar diferentes rutas para producir energía, se pueden formar cuerpos cetónicos, glucosa y bueno, dependiendo del origen que tome vamos a clasificar los aminoácidos. Esto es de nuevo, el esqueleto carbonado entonces puede tomar rutas cetogénicas, glucogénicas, y el grupo amino entonces va a proporcionar las fuentes para formar la urea y finalmente se va a excretar a través del riñón. Les mencionaba entonces que los aminoácidos pueden dar origen a glucosa o a cuerpos cetónicos. Dependiendo de esto vamos a decir que son entonces glucogénicos o cetogénicos. Los glucogénicos los que nos van a originar glucosa y los cetogénicos los que nos van a originar cuerpos cetónicos. Entonces de nuevo aquí tenemos el ciclo de Krebs, tenemos diferentes aminoácidos y están representados con rosado los que son glucogénicos y con celeste los que son cetogénicos. Aquí tenemos la metionina entonces, que va a ser un precursor de succinil-CoA. Bueno, entonces este es un esquema muy general de cómo ocurre la oxidación de la metionina para obtener homocisteína. Entonces tenemos la metionina, se van a formar unos intermediarios, primero S-adenosilmetionina, luego S-adenosilhomocisteína. Aquí hay un proceso de hidrólisis y voy a obtener homocisteína. Esta homocisteína es muy importante porque dependiendo de las necesidades del cuerpo, del organismo, de las funciones que se vayan a llevar a cabo, se puede volver a formar metionina. En este caso se necesitaría vitamina B12 y tetrahidrofolato, y también a partir de esa homocisteína podemos formar cisteína, propionil-CoA, succinil-CoA, y aquí participarían dos enzimas muy importantes que son la cistationina beta-sintasa y la cistationina beta-liasa, y participaría la vitamina B6. Este es como un resumen del esquema anterior. Entonces tenemos la metionina, participarían vitaminas B12 y B9 para formar homocisteína. Este paso de homocisteína a metionina es reversible y también a partir de homocisteína voy a obtener cisteína. Aquí necesito la participación de la vitamina B6. Y aquí las dos enzimas que son primordiales, la cistationina beta-sintasa, que es la que me cataliza ese paso de homocisteína a cistationina, y luego actuaría la cistationina beta-liasa, que me convierte esta cistationina en cisteína y alfa-cetobutirato. Ya este alfa-cetobutirato pues va a formar propionil-CoA y succinil-CoA. En este esquema entonces vemos un poco más detalladas las reacciones. Entonces aquí quiero que cuando estudien o repasen tengan muy en cuenta los colores, porque en estas reacciones me están mostrando con colores, por ejemplo, qué ingresa en la reacción, en qué parte queda o qué sale. Entonces es una forma un poquito más fácil de entender las reacciones. Entonces tenemos primero metionina, una primera reacción en la cual voy a obtener S-adenosilmetionina. Aquí la enzima que va a participar es la metionina adenosiltransferasa. Después voy a tener un compuesto que va a aceptar el grupo metilo, que es este grupo que está en azul. Aquí va a participar otra enzima. Y finalmente voy a tener un compuesto que es la S-adenosilhomocisteína. Este compuesto sufre un proceso de hidrólisis. Entonces en ese proceso de hidrólisis se va a liberar adenosina y voy a tener homocisteína. Aquí ya sabemos que para pasar de homocisteína a metionina, entonces participa la metionina sintasa
o de lo contrario se condensa esta homocisteína con una serina, reacción que cataliza la cistationina beta sintasa y voy a tener este compuesto que es cistationina. Entonces miren esa serina en dónde quedaría. Una vez tengo esta cistationina, entonces ahí participa otra enzima que es la cistationina beta liasa. Aquí voy a tener entonces formación de alfa-cetobutirato y cisteína, ¿cierto? Y después ya voy a tener propionil-CoA, succinil-CoA. Bueno, aquí hay que tener en cuenta que cuando actúa esta cistatonina beta liasa también se está liberando aquí este compuesto, ¿cierto? Entonces en realidad tendríamos cisteína, alfa-cetobutirato y NH3, o sea, realmente serían 3 productos. ¿Qué sucede? Entonces ustedes tienen un artículo donde les hablan de las diferentes formas en que se puede encontrar la homocisteína. Les mencionan que algunas de ellas se encuentran ligadas a proteínas, principalmente a la albúmina, que es una de las proteínas que se une a muchas sustancias, a vitaminas, a medicamentos, transporta iones también, y otra está unida o ligada a otras proteínas. También esa homocisteína la podemos encontrar en forma libre, también puede estar en forma de dímeros, homocisteína, cisteína, homocisteína, homocisteína o en forma de monómeros. Entonces ustedes ya en su lectura pues van a buscar y van a leer cuál es la forma más abundante en el organismo, si es la forma libre o la forma ligada a proteínas. ¿Por qué es importante la cuantificación de homocisteína? Entonces aquí entran a jugar un papel importante dos conceptos que son la hiperhomocisteinemia y la homocisteinuria. Con hiperhomocisteinemia nos referimos a elevación de concentración de homocisteína en sangre y homocisteinuria, presencia de homocisteína en orina, ¿cierto? Entonces es importante porque si tenemos presencia de esto, de hiperhomocisteinemia o homocisteinuria, el paciente puede presentar riesgo de enfermedad cardiovascular, agregación plaquetaria, inflamación en los vasos sanguíneos y una serie de efectos que ustedes ya también lo buscarán como parte del taller y de los temas de aplicación. ¿Por qué puede presentar un paciente hiperhomocisteinemia o homocisteinuria? Se han definido cuatro principales causas. Una es deficiencia de algunas enzimas que son claves en el proceso del metabolismo de la formación de la homocisteína, como son la cistationina beta sintasa, la metionina sintasa y la metilentetrahidrofolato reductasa. Otra causa es la deficiencia de estas vitaminas B6, B12 y B9 que también ustedes ya vieron que participan como coenzimas en alguna de las reacciones. Otra es que el paciente tenga una falla renal para eliminar aminoácidos y otra es la interacción de algunos compuestos o incluso algunos medicamentos en el metabolismo de la homocisteína. Entonces, ¿qué ejemplos de compuestos pueden interferir con toda esta serie de reacciones que ya vimos? El óxido nítrico, el metotrexato y la fenitoína. Entonces, para eso ustedes tienen en el aula unos artículos que les habilitamos que van a revisar y esto hace parte del taller que van entonces a revisar, van a describir de forma breve cómo es que estos compuestos interfieren, ¿listo? Entonces este es el esquema donde se muestran las 3 enzimas que de estar alteradas o de haber deficiencia pueden hacer que se acumule la homocisteína. Entonces, como pueden ver, la cistationina beta sintasa, si no está presente o si está defectuosa, pues esta homocisteína se va a acumular, nunca va a pasar a cistationina ni a cisteína. La metionina sintasa, que es la que permite el paso de homocisteína a metionina, o la metilentetrahidrofolato reductasa, que también participa en esta reacción. Entonces, si cualquiera de estas 3 enzimas está en forma deficiente, pues se va a acumular esta homocisteína. Esto también hace parte del artículo. En el artículo entonces les mencionan que además pues de esas patologías como daño renal, como la interferencia por algunos compuestos, también hay algunos factores fisiológicos como la edad, el embarazo, algún estilo de vida, consumo de café, tabaco, algunas situaciones que no necesariamente son patológicas que pueden alterar la concentración de homocisteína. Entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento
que tengan que analizar algún resultado de su paciente, deben evaluar todos estos factores. Esto también es tomado del artículo, entonces la importancia que ha tomado la medición de homocisteína últimamente para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ello, pues ha sido como un nuevo blanco terapéutico o un blanco para evaluar en pacientes que tienen riesgo de tener enfermedad cardiovascular, pero asociado, como ya ustedes miraron en el artículo, a algunos factores que pueden alterar estas concentraciones que no necesariamente son patológicos. Esto entonces hace parte de lo que van a consultar, es cómo el aumento de homocisteína puede originar esa enfermedad cardiovascular. Entonces estos son algunas de las cosas que pueden suceder: inflamación, agregación de trombocitos o plaquetas, compromete como tal la membrana o la integridad de la pared celular, hay hiperplasia de la túnica y estimula la oxidación de lipoproteínas de baja densidad. Ya hablando entonces del fundamento, resulta que la homocisteína que está presente en el suero del paciente se va a condensar con la serina, reacción que cataliza la cistationina beta sintasa. Esto ya lo vimos de la serie de reacciones cuando vimos el metabolismo o la oxidación de la metionina. Entonces aquí vamos a obtener cistationina, o sea, este primer paso es como lo que ocurre en el organismo. ¿Qué pasa después? Que esta cistationina va a estar en una reacción catalizada por una cistationina beta liasa del KIT, porque todo esto ocurre in vitro, y aquí se va a formar homocisteína, piruvato y NH4, ¿cierto? Son productos diferentes a los que tengo a nivel in vivo, que son lo que vimos en las reacciones. Entonces ya lo vamos a comparar. Una vez que tengo estas reacciones, entonces este piruvato es convertido a lactato en una reacción que cataliza la lactato deshidrogenasa, y en ese paso entonces se va a consumir el NAT. Resulta que este NAT se mide a 340 nanómetros, si ustedes recuerdan la práctica del lactato. Entonces, si yo estoy convirtiendo mucho piruvato a lactato, se va a consumir mucho este compuesto y la absorbancia me va a disminuir. Entonces, si tengo mucha homocisteína y se forma mucho lactato, quiere decir que la absorbancia va a disminuir porque estoy consumiendo mucho este compuesto para poder pasar esta cantidad de piruvato que estoy teniendo al lactato. Entonces, para aclarar, la cistationina beta liasa de KIT cataliza la hidrólisis entre el átomo azufre de la homocisteína y el carbono de la serina, mientras que la de la célula cataliza la producción de alfa-acetobutirato, cisteína y NH3. Entonces aquí vemos lo que sucede en el organismo es que la cistationina beta liasa cataliza una reacción donde hay un corte acá, ¿cierto? Voy a tener entonces alfa-acetobutirato, cisteína y también voy a tener NH3, ¿cierto? Entonces al final cisteína, alfa-acetobutirato y NH3, tres productos. La del KIT va a ser un corte acá y acá, entonces voy a tener homocisteína, piruvato y NH4. También son tres productos, pero no son los mismos tres productos que se tienen cuando actúa la cistationina beta liasa en el organismo. Entonces, en su taller ustedes van a tener que escribir dos diferencias, van a tener que analizar las reacciones y pues aquí ya prácticamente les dimos una parte de la respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Se usan dos reactivos cuando vamos a cuantificar homocisteína. El primer reactivo tiene el NAT, la lactato deshidrogenasa y la serina, y el segundo tiene la cistationina beta sintasa y la cistationina beta liasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se adiciona el primer reactivo, se mantiene a 37 grados, después se adiciona la muestra, pero como esa primera reacción, como vimos, era catalizada por la cistationina beta sintasa, así tenga la muestra con el reactivo 1, como no se ha adicionado en este punto el reactivo 2, aún no hay reacción. Entonces, reactivo 1 y muestra se dejan atemperar 5 minutos a 37 grados centígrados, luego se agrega el reactivo 2 y aquí sí empiezo a hacer el conteo. Entonces cuento 1 minuto y luego minuto 5. Tomo las absorbancias y continúo con el siguiente tubo.
Entonces, ¿cómo se va a hacer en el laboratorio o cómo se haría normalmente? Se adicionan el reactivo 1 a todos los tubos. Entonces tengo 3 calibradores de 7, de 14 y de 28 y tengo mi muestra. Todos se incuban a la vez a 37 grados centígrados. Sigo solamente con el primer tubo. Los demás los dejo en el baño sin adicionar nada más. Entonces al primer tubo le agrego la muestra, que en este caso sería el calibrador de 7 micromoles por litro, y lo dejo 5 minutos. Y luego le adiciono el reactivo 2, empiezo a contabilizar, leo la absorbancia al minuto 1 y al minuto 5. Tengan en cuenta que, como dijimos, la absorbancia aquí va a disminuir, o sea que esta absorbancia 1 va a ser mayor que la absorbancia 2. Entonces, una vez leo este primer tubo, continúo con el segundo tubo, hago lo mismo, solamente que aquí voy a agregar un calibrador de 14, luego el calibrador de 28 y finalmente la muestra.